La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí estoy como todos los viernes transmitiendo el programa, queriéndoles llevar un testimonio poderoso de las cosas maravillosas que el Señor hace, pero también una palabra de vida y de esperanza para que levantes el ánimo y confíes que Dios es escudo alrededor de ti, tu gloria y quien levanta tu cabeza. Así que ánimo. Como dijo el profeta Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido ya tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que más todavía va a ser el Señor si le sigues buscando, si sigues atenta a su voz, atento, y procuras edificarte con programas como este y sobre todo con tu asistencia a los cultos de la iglesia. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros la hermana Elizabeth Hernández Flores, de la iglesia Casa de Amor y Restauración Nuevos Comienzos en Vega Alta. El pastor, el hermano Mario Zambrana, estuvo aquí hace como 2 meses también compartiendo su testimonio y también estuvieron un par de hermanas de miembros de esa iglesia. Y él me recomendó también a Elizabeth porque son gente que han visto la gloria de Dios, han experimentado la misericordia de Dios y ahora están dando fruto. Y es maravilloso que ustedes conozcan los procesos de restauración del Señor, porque nadie empieza por arriba, todos empezamos por abajo. De hecho, el ser humano empieza arrastrándose, después que gatea, después que se pone de pie y camina, después corre. Mira, todo paso a paso. Y en el Señor nos pasa igual. Cuando conocemos a Cristo somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, pero poco a poco vamos aprendiendo, creciendo, madurando y luego fructificando para gloria de Él. Pero en ese proceso nos damos tropezones, chichones, nos caemos cuando estamos aprendiendo a caminar, pero no nos vamos a quitar ni a eliminar nuestro proceso de vida, hay que continuar. Y espiritualmente es igual. No te desanimes, el Señor está contigo y si no está hoy puedes decidir que lo esté, porque de estar Él está en todas partes, pero Él quiere estar en el trono de tu corazón como Señor y Salvador y eso es lo que va a hacer la diferencia y te va a dar entrada al reino eterno de Jesucristo. Así que vamos a conocer a Elizabeth ahora, que además de un montón de cosas terribles que ella nos va a contar, tengo aquí 4 libros escritos por ella que reflejan precisamente las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Elizabeth, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios te bendiga, pastora, gracias por la invitación. Qué y bueno. Estamos aquí emocionadísimos de poder hablar y testificar lo que Dios hace, que es lo más importante. Exacto, porque yo imagino que ya los libros son parte del fruto final, pero sí, desde el comienzo tantas cosas que puedes compartir. Cuéntanos en qué tipo de hogar tú te crías, cómo conoces al Señor y todo lo que pasa después. Pues mi hogar fue muy disfuncional. Crezco en un hogar con padre alcohólico, maltratante. Y llega un momento dentro de la niñez, pues experimento el abandono de parte de mamá, pero es porque ella huye por los maltratos, por los golpes, sí, y entonces ella huye y se va para otro estado en Estados Unidos. Yo soy nacida y criada en Estados Unidos, nací en Nueva York. ¿Y eras la única hija? No soy la única hija, tengo un hermano. ¿Y a los dos los dejó con tu papá? Y a los dos nos dejó. Entonces me crié en Nueva York y me crío en Massachusetts. Ahí es donde mami se va. Ella huye y mi papá en algún momento logra encontrarla y nos llevan con mi mamá. Okay. Y ahí entonces comienza lo que es el manifestar mi hermano, especialmente lo que es los problemas emocionales por el maltrato de mi papá. Y en mi caso era muy calladita, pero en la niñez lo único que yo quería era que mi mamá volviera con mi papá, porque mi papá no me daba a mí,
pero le daba a mi mamá y a mi hermano. Por lo tanto, para mí, mi papá era lo máximo. Sí, Era lo tu máximo. realidad era otra. Sí. Pero los niños siempre sueñan con la recomposición de su hogar, que vuelvan sus padres, porque no entienden Sí. las razones que a veces los obligan a separarse. Wow, entonces eso nunca se dio. No, nunca se dio. Mis papás no eran convertidos, no conocían a Dios. El lado de mi papá era todo santería, brujería. Wow. Y en el lado de mi mamá era catolicismo, pero no éramos practicantes. Lo que, No pues, te llevaban a ninguna iglesia. No. Pero Dios se encargó de cada vez, cuando mi mamá trabajaba, siempre había alguien que nos llevaba para la iglesia. Wow, qué tremendo. Siempre. El que los cuidaba o alguna vecina, siempre. Siempre nosotros estábamos en la iglesia recibiendo palabras. Wow. Siempre, desde muy pequeña. Qué bueno, Sí. Gloria a Dios. Sí. Eso compensó muchas cosas. Ahora, cuando todo este tipo de disfunción en mi adolescencia es donde explotó. Era una joven muy rebelde, era una joven que necesitaba un amor de hogar y entonces lo que hacía es que huía de mi casa, iba a casa de mis amigas, me quedaba allá porque donde estaba el núcleo más familiar yo lo quería sentir. Yo quería estar ahí. O sea, mi mamá, yo creo que en todas las estaciones de policía habían fotos mías, mi mamá buscándome. Wow. De lo rebelde que yo estaba. Pero no era permanente, era que lo hacías una y otra vez. Sí, lo hacía una y otra vez. Wow. Y así estuvo mi adolescencia. Pero llega un momento donde Dios, y yo digo que es Dios, yo sé que es Dios, que entonces nos mudamos para Puerto Rico. ¿Tú tenías qué edad entonces? Ya tenía como 12 años, 12, 13 años, nos mudamos para Puerto Rico. Y a los 14 años en específico es que yo comienzo a sentir algo que me llamaba, pero no lo entendía. Okay. No lo entendía para nada. Totalmente disfuncional mi hogar. Mi mamá insegura, nos sobreprotegía, es normal por las experiencias y las marcas de ella. Por lo tanto, nosotros también fuimos creciendo de esa forma, inseguros, con miedos, con inseguridades. Y básicamente nuestra niñez fue así, de esa forma. Qué triste pensar que hay tantos niños criándose así, Existe víctimas del maltrato, del abandono, y después los criticamos cuando se confunden, cuando no quieren hacer unas cosas, cuando no pueden concentrarse en la escuela, y a veces son producto de todo ese maltrato y todo eso que han vivido. Sí, hubo un hogar, que me vino a la mente ahora, hubo un hogar donde yo fui tocada por una mujer, un hogar de cuidado, de confianza. Wow. Y eso es bien importante, que los padres se aseguren que donde dejen a sus niños, se aseguren que verdaderamente los vayan a cuidar bien. Que muchas veces no es negligencia, es que uno cree que conoce a las personas. Exacto. Porque tú sabes qué pasa también con el padre, el abuelo, Sí. el tío. Mira, en este caso fue una mujer. Fue una que se mujer. iba a esperar tu mamá que una mujer te fuera a tocar. Así mismo es. Y es que es lamentable la cantidad de gente enferma que hay. Sí. Mental y emocionalmente. Y sexualmente, porque casi siempre los que hacen esas cosas fueron ellos víctimas en su niñez. Sí, es un ciclo. Siempre, aunque muchas veces queremos juzgar a la persona que lo hace, pero es como un ciclo, como la violencia doméstica. Exacto, que no el lo maltratante, justifica, pero lo explica. No lo justificamos, pero el maltratante es tan víctima como aquel que está siendo maltratado. Wow, qué triste. Los dos necesitan ayuda. Sí, exacto. Y a veces se quiere ayudar solo a la víctima y el otro es maltratante porque fue víctima en el pasado. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Sí, definitivamente. Sí. Ajá, y cuéntanos. Entonces, cuando llega un momento a los 16 años, dentro de mi rebeldía, dentro de la necesidad y el vacío y las depresiones que yo, entonces caigo embarazada. A los 16 años tengo mi primer hijo a los 17 años. Luego nuevamente caigo embarazada y ahí entonces quedo viuda porque lo asesinan. Pero durante ese proceso él ya era adicto a heroína. O sea, que cuando tú te juntas con él, ¿sabías que él tenía vicio? No. Okay, no tenía nada de vicio. Yo no lo sabía, tenía vicio. Lo que pasa es que no lo sabía. Cuando yo termino viviendo con él, ahí es donde me percato que él era adicto a heroína por vena. Y entonces, ¿tienes el segundo hijo de él? Sí. Ok.
pero ya quedaste viuda. Y ahí entonces quedé. Él tenía como 7 meses de embarazo cuando él lo asesinó. Ay, Dios mío, eso te habrá afectado, ¿verdad? Yo me culpaba. Porque él llegaba a un momento donde él me manipulaba y él me decía, no me matan porque tú vives conmigo. Yo me lo llevé muy a pecho. Hubo un momento donde me cansé del maltrato, me cansé de todo lo que estaba viviendo y yo huyo para Estados Unidos, embarazada. De momento cuando me dicen que a él lo asesinan, pues yo regreso. Pero yo estuve con una culpabilidad total de que por mi culpa a él lo asesinan. Ay, Dios mío, las cosas que el diablo se inventa para Tenía 18 años, quitarle la 19 paz a años uno. con 2 hijos y con la culpabilidad que por mi culpa es que a él lo asesinan. Que obviamente después entendiste que no, no, pero claro en está. el momento el enemigo confunde a uno y Claro acusa, porque está. él es el acusador de los hijos de Dios. Sí. Wow. Y ahí entonces es que llega un momento, me mudo para el pueblo de Loíza. Regresas a Puerto Rico Sí, entonces. me mudo para el pueblo de Loíza y el mayor mío comienza a tener unas experiencias espirituales y entonces yo decía, pero no entiendo por qué está pasando y él veía cosas y entonces yo decía, no entiendo, le decía a mi mamá, yo no entiendo lo que le está pasando, pues todo el mundo empezó a comprarle una funda roja, ponerle una cruz y darle. Yo recuerdo una vez que entonces llegaban unas personas a mi casa para darme unos estudios bíblicos y entonces cuando ellos me entregan una Biblia, mi mamá que nunca le ha servido al Señor, me dice a mí, eso no es una Biblia. ¿Y qué era? Y entonces no era la Biblia de los Testigos de Jehová. Ah, ok. Entonces yo dije, yo recuerdo que esa fue mi primera oración esa noche y yo dije, bueno Señor, si yo estoy en tu camino, déjame aquí. Si yo no estoy en tu camino, entonces ponme en el camino tuyo. Al otro día, pastora, alguien estaba tocando a mi puerta. Y ahí comienza mi recorrido en comenzar a conocer a Dios de verdad. Wow, en una iglesia En una iglesia pentecostal. de sana doctrina, de sana. pentecostal. Y ahí en Loíza comienzo poco a poco, no era fácil, era viuda, tenía 2 nenes pequeñitos, y ahí yo comienzo lo que es el conocer a Dios, tener mis experiencias espirituales, me convierto. Recuerdo una vez que yo estoy en el balcón y la iglesia me quedaba a pasos, y yo escuchaba esas alabanzas y esas adoraciones y me llenaban, y yo decía, tengo que ir, yo tengo que ir. Y le digo a mi mamá, mami, quédate con los nenes porque voy para la iglesia. Y un 15 de octubre de 1995 a las 11 de la mañana, que nunca se me olvida. Me acuerdo lo que tenía puesto, yo entré por esa iglesia. El servicio había terminado, ya no había predicación, no había coro, no había nada. Yo me siento y el pastor que está despidiendo el culto viene y dice, ¿desea aceptar a Cristo? Y ahí yo me paré y ahí yo entonces pasé al altar y levanté mis manos. Wow. Ya el llamado, ya Dios venía trabajando conmigo, ya el Señor me venía llamando y yo dije, este es el momento. Y así mismo hice. Wow, gloria a Dios. Así mismo hice. Pero fueron 4 años muy duros. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo comienzo a conocer la presencia de Dios, la manifestación de Dios, pero también comencé a recibir las críticas, los señalamientos dentro de la misma iglesia. Entonces no me ayudaron a ni madurar, ni entender. Y llegó un momento donde yo necesitaba ayuda para entender lo que me estaban pasando, pero me acusaban de otras cosas. ¿Pero te acusaban por tu pasado o porque tú no aceptabas los legalismos y los excesos de reglas? No, yo me sometí totalmente. Ajá. Pero cuando Dios comienza a hablarme por sueños, Dios comienza a hablarme pues a quién yo tengo que ir, yo tenía que ir a donde el pastor porque yo no entendía, soy nueva convertida, empezaron a acusarme que estaba enamorada del pastor, empezaron a hacer muchas acusaciones y entonces comenzó bien difícil dentro de la iglesia, duré 4 años ahí, yo no me arrepiento, esa fue una escuela para mí en lo que es la vida espiritual, pero llegó un momento donde no lo toleré. Donde yo me sentaba en un banco, los mismos hermanos se levantaban, me dejaban sola. Entonces llegó un momento donde yo dije, ¿sabe qué? No puedo. No y vuelvo. terminé apartada. Wow. Terminé apartada. Tuve 2 años, Dios persiguiéndome.
persiguiéndome. Pastora, donde quiera que yo me paraba, alguien me decía, tú eres fulana de tal. Wow. Y Dios tiene algo para ti. Wow. Tú eres fulano de tal, Dios tiene algo para ti. Y llegó un momento, y recuerdo una noche donde yo estuve soñando toda la noche que me reconciliaba. Toda la noche. Wow. Ahí es donde yo llego a otra iglesia y ahí me reconcilio. Y Gloria ahí a es Dios. donde Dios comienza a trabajar conmigo. Y ahí entonces yo soy ungida para ser pastora. Y entonces Dios me llevó por diferentes procesos. Pero hay un problema bien grande, pastora. Y es que nosotros nos olvidamos que hay que sanar. Entonces nos quedamos con el rencor, nos quedamos con el dolor, nos quedamos con el resentimiento y pensamos que porque yo estoy en un altar o porque yo estoy sirviéndole al Señor, yo no tengo que trabajar esas cosas en el corazón. Cuando la Biblia dice que todo lo que es rencor, todo lo que es odio, Gálatas lo habla y dice que son obras de la carne. Exacto. Y entonces lo queremos echar a un lado, nos queremos olvidar de eso y al final, aunque yo esté predicando, aunque yo esté exhortando, aunque yo esté enseñando la palabra, en algún momento eso va a explotar. Claro que sí. Y eso me pasó a mí. Ay, Dios mío. Qué bueno que hoy día se educa mucho en cuanto a la sanidad interior, en cuanto al perdón. Es tan importante la sanidad. Hay que verdaderamente, independientemente yo acepte a Cristo, independientemente que yo tenga mi teología, estudié en el Instituto Bíblico, si yo tengo un alma herida, si yo no tengo mi alma totalmente restaurada, en algún momento eso va a explotar. Sí. Y ahí es donde vemos, pero esta persona estaba lo más bien, ¿y por qué ahora no está de esa forma? Un alma sin sanar. Sí. Y yo fui una. Siempre hay un trigger que dispara, que salga a flote lo que pasó. Entonces, lamentablemente, somos líderes, entonces que herimos con las palabras. Porque los heridos hieren, los maltratados maltratan. Sí, y es como una cadena. Y dentro de lo que es el liderazgo, ahí es donde Dios tuvo que trabajar conmigo, porque todo lo que era mi interior, yo me caso dentro de la iglesia, yo hice todo bien, yo estaba bien, pero mi alma sin trabajar llevó a la destrucción de mi matrimonio. Wow. Y ahí entonces llega un momento donde yo tuve que bajarme del altar, porque Dios me está diciendo, no puedes, no puedes liderar, tú no puedes sanar a otros si tú misma no has trabajado con lo tuyo. Sí, nadie puede dar lo que no tiene. No. Y lo que me extraña es que originalmente, después que tú empiezas en la otra iglesia y creces y te ungen, nunca hablaste el asunto ni se dieron cuenta de tus heridas. No, porque era un tipo de liderazgo donde no podíamos mostrar nuestras emociones, pastora, donde sí, eso era algo donde hay que ponerlo dentro de lo que es el cuarto, no podemos trabajar. A veces te dicen, no, el que viene a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es verdad, es no, una es realidad, cierto, pero si yo no lo trabajo, se queda ahí. Sí, somos espiritual, mi cuerpo, naces de nuevo espiritualmente, pero ¿y el cuerpo y el alma? Y el alma. Necesitan ser trabajados y lamentablemente entro a lo que es un liderazgo donde nosotros teníamos que estar bien, donde no podíamos mostrar nada, donde tenía que ser todo perfecto, donde no podíamos mostrar nada que pueda tener que ver con el sentimiento, todo era proyección, todo era imagen, todo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que me está mirando. Entonces ahí es donde muchas veces nosotros los líderes terminamos quemados. Sí. Tratando de llenar unas expectativas de las personas que no podemos llenar, porque si no lo trabajo, pues entonces eso me va a afectar. Aparte de que nadie es perfecto y la gente quiere perfección y que la misma palabra dice que en quien hay que poner los ojos es en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira, cuando uno se muestra humano ante la gente que uno mismo atiende, ellos se dan cuenta que ellos también pueden abrirse y mostrar sus heridas y buscar ayuda. Pero si tú les das la impresión de que está todo bien, perfecto, pues ellos tampoco se van a atrever a expresar sus necesidades y sus dolores. Y entonces pues ahí empezó los problemas dentro del hogar, los problemas con mis hijos, porque entonces ellos están viendo una cosa en la iglesia, pero están viendo otra cosa en la... ¿Me dijiste que tuviste más hijos? Sí, yo tuve un hijo más, Isaías Joel, y lamentablemente
o ellos no van a creer. Porque cuando nosotros estamos en el altar y queremos proyectar algo, pero somos un desastre en la casa. Un doble mensaje. Es un doble mensaje. Sí. Y las personas se creen que Dios no ve eso. Y en mi caso, pastora, Dios me tuvo que parar. Y no, hasta aquí. Y tuve que entregar el credencial, tuve que entonces entrar en lo que era restauración. Y lamentablemente al tomar unas malas decisiones, terminé deambulando en la calle. ¡Wow! Perdiste el trabajo, perdiste todo. Me fui para Estados Unidos pensando que todo iba a estar mejor. Entonces cuando nos vamos fuera de la voluntad de Dios, porque no porque yo cometa un error quiere decir que voy a soltar todo y me voy a salir corriendo. No, porque Dios quiere restaurar nuestra vida. Pero la realidad es que cuando llego, comienzo a deambular. No lo vi de esa forma hasta que yo fui a matricular a mi hijo en la escuela y me piden mi dirección y me dicen, ¿dónde tú vives? Y yo, no, es que yo estoy viviendo con una amiga. Ah, tú eres deambulante. Ay, pastora, eso para mí fue, yo decía, deambulante. Yo estoy deambulando. Pero de verdad estabas en casa de una amiga. Sí. Pero no tenías casa propia y era un resuelve en lo que buscabas. Era un resuelve. Wow. Pero muchas veces Dios permite las cosas, pastora, para uno darse cuenta de cuán mal uno está. Y cuán serio es atender esas crisis, esas necesidades que uno tiene. Ahí es donde yo, dentro de lo que era yendo de casa en casa, entro en una depresión horrible, pero depresión de que iba a la iglesia y no sentía nada. Crónica. Yo estaba, la fe no lo tenía, no me atrevía a orarle a Dios porque yo decía, ¿con qué cara te fallé? No cumplí mi palabra contigo, no cumplí mi compromiso, mi responsabilidad como pastora. Y yo entonces entro en una depresión horrible. No, y ya tú venías de sentimientos de culpa de antes, pues eso volvió a dispararse. Totalmente. Wow. Y entonces llegó un momento donde las voces de suicidio llegaban, me decían, tus hijos están mejor sin ti. Tuve que luchar mucho con ese tipo de lo que es la depresión, los pensamientos de suicidio, todas esas cosas lo tuve que trabajar. Y aún así Dios estaba en medio diciéndome, estoy aquí. No me he olvidado de ti. Siempre llegaba un mensaje, siempre llegaba una persona, siempre llegaba alguien. Y ahí es donde yo comienzo nuevamente a tratar de retomar todo. ¿Y pudiste conseguir vivienda? Pude conseguir vivienda. Ahí cuando yo comienzo a trabajar la sanidad de mi corazón, pues ahí entonces, y la forma que lo hago es escribiendo. Y ese primer libro, Un llamado inevitable, ahí es donde yo comienzo a escribir. Y ahí es donde van a ver, donde yo comienzo a hablar de mi niñez, hablar de mis marcas de mi niñez y cómo yo lo arrastro completo hasta llegar al altar. Wow, sí. Es que sí, eran tus maletas, era tu equipaje de vida. Entonces ahí Dios entonces comienza a trabajar conmigo. Yo tardé 5 años escribiendo ese libro, Un llamado inevitable. 5 años donde Dios trabajó conmigo, me liberó de falta de perdón, me liberó de rencor, de odio, me liberó de todo lo que, ese bagaje que yo llevaba desde mi niñez, sentimiento de abandono, sentimiento de rechazo, todas esas cosas. En ese primer libro, Un llamado inevitable, Dios comienza a trabajar conmigo y yo comienzo a escribir en una libreta. Y mientras yo escribía, Dios me llevaba a sanar cosas que yo ni recordaba. Wow. No lo recordaba. O sea, que fue un tú a tú, no fuiste a ninguna institución ni a ningún consejero. No. Eso fue un tú a tú. Sí, sí. Hay casos y hay casos. Hay casos y casos porque eso, para mí eso es importante que la persona lo entienda. En el momento que hay que buscarlo, se busca. Sí. Porque para eso ellos están. Pero en mi caso, con este libro, dentro de lo que es la sanidad, estuve 5 años trabajando. Recuerdo una vez donde llegué al capítulo 5 y yo le digo a la editora, no puedo seguir escribiendo, no me sale, lo que me estás mandando a hacer, no puedo. Y recuerdo que esa reunión era para terminar de sanar lo que me faltaba. Wow. Tuvimos toda una tarde, ella trabajando conmigo porque es pastora,
trabajando conmigo y yo terminando de sanar. Cuando yo salí de esa reunión, los capítulos cambiaron, los temas cambiaron, todo cambió. Porque no podemos escribir desde una perspectiva herida. Y Dios terminó la obra conmigo en esa reunión para terminar entonces lo que es ese libro, Un llamado inevitable. ¿Eso fue como para qué año? 2019. Wow. Y ahí entonces sale ese primer libro. Tremendo. Sale ese ¿Ya estabas en Puerto Rico? Ya estaba en Puerto Rico. Ya estaba en Puerto Rico, ya estaba retomando lo que era el pastorado. Yo estaba en Carolina como pastor asociado. Ya yo estaba encaminada, ya estaba trabajando con todo. Ya Dios había trabajado conmigo con lo que era la sanidad. ¿Por qué? Porque uno no puede liderar cuando estamos heridos. Hay que trabajar las cosas pasadas. Sí. Ay, Dios mío. Entonces, cuando la gente no ha sanado, quiere maquillarlo con espiritualidad, pero siempre va a ocurrir algo que va a sacar eso a flote y entonces viene un escándalo y Dios y el Evangelio terminan juzgándose como algo que no funciona por causa de una persona que ocultó su dolor. Y que no cumplió su responsabilidad. Exacto. Porque la sanidad, pastora, es una responsabilidad. Sí. Y ahí es donde entra Betty No Peques Más. Ah, el segundo libro. Sí. Ah, qué Ese bien. libro es para el liderato. Ah, sí. Sí, ese libro el Señor me lo dio y lo escribí en un año. Y en este libro Dios me lleva a trabajar no tan solo mi falta de perdón con el liderato de la iglesia, sino que también me trabajó como líder. Porque nosotros como líderes olvidamos muchas veces que toda acción que yo tome, yo marco y daño a otra persona. Sí. ¿Marcas positiva o negativamente? O negativamente. Y entonces ese libro es para el liderato. Hablo de esa escena donde a la mujer la cogen en el acto de adulterio, pero el Señor me lleva con este libro a que Jesús trabajó primero con el liderato y después con la mujer. Porque aquellos líderes estaban vez que lo veo así. Estaban ellos de pie y él dice, el que esté libre de pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero. ¿Cierto? Y la mujer está ahí, pero él está trabajando. Yo tengo que trabajar con lo que me representa primero y luego trabajo con los demás. Porque los que me representan tienen que estar sanos, tienen que estar listos para trabajar lo que está aquí en el suelo. Wow, sí. Y ese libro lo desarrollo de esa forma, de la importancia de nosotros amarnos como cuerpo. Porque el mismo Pablo dijo, van a ver dentro de ustedes alguien que caiga, lo está en el Gálatas, pero deben restaurarle con mansedumbre. No es que le vamos a pasar la mano al pecado. No, claro que no. Pero para hay tener misericordia. Claro, pero hay una responsabilidad, porque Pablo dice, restaurarle con mansedumbre y tengan cuidado que ustedes no caigan a él. Exacto. Entonces, ese libro lleva al liderazgo a autoevaluarse, a ver su postura dentro de lo que es líder, dentro del cuerpo de Fíjate Cristo. que tú estás escribiendo desde tu experiencia anterior. Desde mi experiencia. Porque te diste cuenta de lo peligroso que es ser una líder que no está sana. Y wow. Entonces ese libro los lleva a autoevaluarse. Al final tiene un manual, al final tiene preguntas donde ellos se autoevalúan, se contestan las preguntas y no está mal que uno como líder verifique, uno se detenga un momento y diga, verdaderamente estoy siendo efectivo como líder dentro del cuerpo de Cristo. Pero en la palabra dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Sí. Porque hay gente que se cree que están convertidos y no están convertidos nada, porque por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Y el salmista le decía a Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así mismo es. O sea, no solamente yo me examino, sino le doy permiso a Dios para meterse profundo en mi corazón y guiarme. Y yo siempre digo que ese Salmo 139, que me encanta, pastora, pero él comienza a decir, Dios, tú lo sabes todo. Exacto. Pero él culmina ese Salmo diciendo, Dios, déjame saber lo que ya tú sabes que no veo. Qué bien, buena exégesis. Tremendo. Pero ese vete y no peques más, entonces Dios comienza a trabajar con el liderato. Y ahí es donde llegó el libro, donde Dios me sana también con el liderazgo, pero también yo como líder. Porque cuando estoy a punto de culminar ese libro, el Señor me permite encontrarme con una persona que mientras yo estaba de pastora en Loíza, se había apartado y estoy ministrando y él llega. Y oro por él. Cuando yo lo veo,
Y yo lo veo, yo dije, sí, yo me acuerdo de ti. Y oramos y lloramos. Y él entonces pide oración, pero luego él me testifica, él me dice, pastora, desde que tú te fuiste, yo nunca volví. Wow. Y ahí Dios me dejó saber que, Elizabeth, todo lo que tú hagas, y se supone que no sea así porque nosotros somos responsables de nuestra salvación, pero yo soy responsable de mostrar a Cristo en todo lo que yo haga. Y el liderato tiene que aprender a que nosotros somos responsables de amar el cuerpo. El mismo Jesús dijo que el mundo nos va a conocer por cómo, amándonos. Y el Betty no peques más nos lleva a eso, a verdaderamente nuestra postura dentro del liderazgo está correcta. Estamos Qué interesante amando. y qué necesario. Estamos amando, verdaderamente estamos amando. Porque en ese momento todo el mundo le gritó adúltera a la mujer, adúltera, adúltera, adúltera. Pero ¿dónde estaba el caballero que andaba con ella? Exacto, no trajeron al hombre, trajeron la mujer. Y si vamos a la ley de Moisés, había que estar los dos. Entonces ese libro trabaja con el liderazgo, trabaja con la postura del liderazgo, pero basado en la experiencia que el Señor me permitió tener. Wow, qué En maravilloso. la importancia de nosotros sanar. Sí. Hay que sanar, tenemos que tener un corazón limpio y puro para poder entonces ejercer y entonces mostrar el amor de Cristo, porque es una realidad. Es la única forma que lo podemos No, y hacer. nadie es feliz si no sana. No. Eso es terrible, uno estar experimentando emociones negativas y de Hoy límites. estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy deprimido, hoy estoy... Y eso, lamentablemente, eso es un alma sin sanar. Wow. Eso es un alma sin sanar. ¿Y ese libro salió cuándo, el segundo? El segundo salió para el 2020, más O sea o que menos fue bastante rápido después del otro. Sí, para la pandemia. Salió más o menos para esa fecha. Y ahí entonces, pues, Dios me ha permitido trabajar con la mujer, lo que es la sanidad. La llevo, el ministerio se llama Mujer no deje tu lugar, pero yo no creo en el feminismo porque la persona ellas empoderan, no. La posición de la mujer dentro del hogar es muy importante como ayuda idónea y muchas veces las personas tergiversan lo que significa ayuda idónea. Y entonces trabajamos con eso, trabajamos con la mujer, con su sanidad, llevamos por medio de estudios, hacemos de todo. Dios me está permitiendo trabajar con esta parte de la mujer, de la sanidad y de la importancia de guardar nuestros hogares. Sí, sí, que si tú vas a ver, la mujer es la que está más presente, supervisora, cuidadora, y también la que tiene como más recursos, más cualidades, más potencial en términos de manejar eso, lo emocional, lo relacional. Y es parte del paquete. Sí. A veces no lo vemos, pero es así. Es así. Y las mujeres tienen que crear conciencia de eso, y más cuando el hombre se está ausentando tan a menudo del círculo familiar, porque ser papá un fin de semana o 2 al mes, No, eso no funciona de esa forma. Pero algo que así he aprendido en mi proceso es que por más que nosotras decimos, yo soy mamá y papá, eso no. Tú lo yo puedes soy intentar, mamá, pero eso no. Esa parte de esa parte masculina de que necesitan los hijos, eso tiene que estar. sí. Y hay que ser muy responsable. Y no es porque tú lo digas ni yo lo digas, porque lo dice la palabra, porque Dios lo creó así. Dios lo creó así. Dios lo creó así. Porque Dios entonces ha estado trabajando con mi identidad, en medio de la sanidad, mi identidad como mujer, mi identidad en lo que es el hogar como tal. Porque muchas veces nos enfocamos en la boda, pero no nos enfocamos en el matrimonio, que es lo bueno que viene después. Nos emocionamos. La boda es un evento, pero el matrimonio después toda la vida. Es toda la vida hasta que la muerte nos separe. Se supone que porque no lo hacemos como la palabra manda, es que hay tanta situaciones. disfunción. Sí. Qué pena. Y entonces dentro de lo que es mi proceso, pues está el perdón. Y ahí es donde entra el poder del perdón en la mujer. Ese es el tercer libro. Ese es el tercer libro. El poder del perdón en la mujer. Ese libro el Señor me lo dio en 2 meses. ¡Wow! Estaba yo fregando y el Señor me habla y me dice el poder del perdón en la mujer. Y sabía que Él dijo, es tiempo de escribir de nuevo. Y ahí entonces en 2 meses escribí el libro. Wow. Y entonces ese libro tiene también parte de testimonio mía, donde el proceso mío de la falta de perdón hacia mí misma,
por todos los errores que uno a veces comete, por uno fallar, por uno cometer tantos errores. Y entonces Dios tuvo que trabajar conmigo en lo que es el perdón hacia mí misma, pero también hacia el perdón hacia todas las personas que me hicieron mal. Exacto. Y ese libro es como una guía y habla de diferentes mujeres de la Biblia. Habla de Eva, habla de Abigail, habla de la mujer encontrada en adulterio, habla de diferentes escenas bíblicas que aunque la Biblia no presenta que ella no perdonaba, el entorno que ella vivió la llevaba a tener algo en su corazón y la importancia de la sanidad. Hablo de la mujer samaritana. Y la importancia de que la mujer, si la mujer supiera el poder que hay en el perdón. Sí. Porque cuando yo decido perdonar, yo libero mis generaciones futuras. Mis hijos se levantan sanos, crecen sanos. Ellos entonces no transfieren el rencor, el odio, el poder hacia sus hijos, o mis nietos se levantan sanos. Entonces, el perdón en realidad es un principio bíblico porque Jesús dijo, si tú no perdonas, no se te será perdonado. Y es importante que nosotras como mujeres nos levantemos y aprendamos a manejar las emociones y trabajar con las cosas, porque el perdón dentro del hogar es muy necesario. Chacha, definitivo. Y todos, no solo las mujeres, tenemos que aprender a perdonar, Todos. porque el perdón es sanador. Y por ahí empezó el Señor perdonándonos y recibiéndonos como hijos para entonces hacer lo demás. Y ese libro comienza con ese primer capítulo, hablo de Isaías 53. Y hablo de la inocencia, que él era inocente y aún así. Isaías 53 dice que él no abrió su boca. Y cuando lo abrió en la cruz, dijo, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Wow. Oye, ¿eso fue tú de antes escribías o eso fue un don que Dios te dio? Porque eso no es tan fácil. No, eso, lo primero que yo escribí fue para la tesis en Consejería Cristiana, en el instituto, y ahí me encantó como que lo investigativo. Luego fue algo que empezó y surgió. Y me encanta porque ahora lo utilizo como terapia. Sí, no, tremendo, definitivamente. Sí. Y lo articulas bien y se nota que estás clara y que estás sana. Sí. Wow, qué maravilloso. Sí. Dios es bueno. Chacha, Yo le soy muy agradecida al Señor, porque independientemente es una responsabilidad sanar, pero cuando yo no sano, yo decido no hacerlo. Es una realidad. Sí. Yo decido, porque yo sé lo que me está haciendo daño. Yo sé lo que me está atormentando, yo sé lo que está en mi corazón. Pues entonces la primera que tiene que tomar la decisión de sanar es misma. Sí. Wow, eso me hace recordar, justo hace como 2 semanas, yo estaba orando y le estaba diciendo al Señor, Señor, pero qué terrible que esta persona no se da cuenta que tiene que pedir perdón. Y de esa manera sanar toda su familia. Entonces, Dios trajo a mi corazón esta palabra, me dijo, y si no lo pide, ¿no van a sanar? O sea, como quien dice, no van a decidir sanar porque la persona no ha venido a pedir perdón. O sea, se van a quedar enfermos porque el otro no hace su parte. Porque sí ayuda. Pero es una realidad. Pero entonces, si el otro ya se murió o no quiere o no puede o lo que sea, ¿qué yo voy a hacer? ¿Quedarme así? Porque no quisieron pasarme la medicina, no. Entonces no van a sanar. Es una y yo dije, responsabilidad. ¿verdad, Señor? Hay que sanar. Te pidan perdón o no, te ayuden o no. Es una responsabilidad que tenemos ante el Señor porque yo Wow. no puedo. Es que la Biblia lo dice muy claro. Si tú no perdonas, no recibes perdón. Pues entonces la Biblia me está dejando saber, es tu responsabilidad el sanar. Bueno, la Biblia dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, no dice si tú eres culpable, si tú lo provocaste, está diciendo, reconcíliense, porque ese es el ministerio que Dios nos entregó por medio de Cristo, la reconciliación, pero la reconciliación no viene si no hay perdón. Y es una responsabilidad que entonces tenemos, la gente quiere excusarse, no porque me tienen que pedir perdón. La realidad, el perdón es para uno. El liberar nuestro corazón, nuestra alma de algo
que me va a estancar, Exacto. que no me va a llevar a avanzar espiritualmente, que va a bloquear mi relación con el Espíritu Santo. Entonces, es importante que entendamos que hay que sanar. Es mi responsabilidad. No importa lo que me hayan hecho. Y aunque se escuche duro, porque hay personas que me han dicho, pero pastora, tú no sabes lo que me han hecho. Pero Jesús fue inocente y le hicieron peor. Sí. Y aunque en la parte humana uno no lo entiende, pero es una realidad, es una responsabilidad. Sí. Si te amas, si quieres salir hacia adelante, si quieres ser feliz, perdónate y perdona, porque si no, son clavos que te dejas tú mismo en el corazón, cargas que sigues llevando. Y no podemos dar lo que no tenemos. Exacto. Wow. La Biblia es muy clara cuando dice que nosotros amemos a nuestro prójimo como yo me amo. Si no me amo. Oye, Elizabeth, ¿no dijiste que después fue Dios que te inspiró a hacer el último libro? En inglés. En inglés. Lo pasé al inglés. Fue un reto bien grande porque el inglés es como que un poquito más complicado con los versos bíblicos. Y se publicó hace como un mes. Y acabadito de salir. Sí, y gracias a Dios se comunicaron conmigo para presentarlo en Alemania en octubre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Maravilloso. Sí, Dios es bueno. Pero sé que es un libro que va a permitir que otros sanen, que eso es lo que Dios quiere, que las personas sanen. O sea, que ahora mismo salió en inglés y ya también está por ahí en las redes. Qué bueno. Pero para conseguirlo, ¿te llaman o está en Amazon? Está en Amazon, todos los libros están en Amazon. Pueden entrar directamente a mi página pastorelizabethhernandez.com y ahí están todos los links de todos los libros y los va a llevar directamente a comprar el libro, o se pueden contactar conmigo al 787-565-7413. ¿Está en la pantalla? Está en la pantalla. Ok, perfecto. Wow, Elizabeth, ¿con qué quieres cerrar para entonces terminar? Lo más importante es que Dios viene a buscar una iglesia sana y es la responsabilidad de cada uno de nosotros sanar. Dios busca una iglesia sana y yo les recomiendo a todos que reconozcan, que identifiquen algo que hay en su corazón que no le está permitiendo avanzar en el Evangelio, que decidan sanar, porque van a ver la diferencia el antes y después. Sí, definitivamente. Uno entonces podrá crecer. Claro. Y podrá dar para otros, sí. Claro. Wow, qué tremendo. Ay, pues Elizabeth, definitivamente estoy bien agradecida. Gracias. De que hayas compartido tu testimonio y sobre todo a Dios que te haya restaurado como lo hizo y que te haya llevado a escribir estos libros que son de tanta bendición para el lector. Sí. Wow. Yo le doy gracias a Dios por la bendición, por su misericordia sobre todas las cosas. Pero lo más importante, muchas veces pensamos que los procesos es castigo de Dios y a veces Dios diciendo hay que pararse un momento y hay que sanar y hay que trabajar con lo que tienes ahí. Yo le estoy muy agradecida al Señor por esta oportunidad, pastora, y que esperamos en el Señor que mi testimonio sea de bendición para otros. Definitivamente, no tengas dudas de eso. Gloria a Dios. Pues gracias otra vez y que el Señor siga abriendo puertas para seguir bendiciendo a otras personas que también te pueden invitar a talleres y predicaciones talleres, y cosas relacionadas a todos estos temas. Y cualquier cosa, porque ya tienes la preparación teológica y pastoral. Pues gracias otra vez. Dios te bendiga. A ti, pastor. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros, que después de este cántico vamos a tener una palabra breve y vamos a orar por todos ustedes. Adelante. Si supieras cuántas veces he tenido que llorar, si supieras cuántas guerras he tenido que librar, y aun con heridas profundas que me hacen debilitar, Dios me ha dicho continúa, porque no es tu final. Oh, he resistido tormentas, he rebasado el dolor, he luchado contra el mal y he salido vencedor.
camino, siendo fiel a prueba de todo. No he sido yo ni por mis fuerzas, todo ha sido por Él, a prueba de todo. Sigo de pie peleando esta buena batalla de la fe. Yo no me rendiré, aquí me quedaré. A prueba de todo. Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé, oh, entendieras que un gran precio me ha costado estar de pie, sin rendirme ni un momento y agarrada de la fe. Dios me ha dicho: estoy contigo y nunca te dejaré. Oh, porque yo he resistido tormentas, he rebasado el dolor, he luchado contra el mal y he salido vencedor. He derribado gigantes y vencí a la depresión, y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor. A prueba de todo me he mantenido en este camino, siendo fiel. A prueba de todo, no he sido yo ni por mis fuerzas, todo ha sido por Él. A prueba de todo, sigo de pie peleando, sigo de pie creyendo, sigo de pie confiando. Yo no me rendiré, yo no me rendiré, yo no me rendiré, yo no me rendiré, porque a prueba de todo, a prueba de todo, sigo de pie. A prueba de todo, me he mantenido en el camino, siéndole fiel a Dios. A prueba de todo, no he sido yo ni por mis fuerzas, todo ha sido por Él. A prueba de todo, Puerto Rico, seguimos de pie, seguimos creyendo, seguimos caminando. No nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Puerto Rico, a prueba de todo, sigue de pie peleando esta buena batalla de la fe, y declara: no me rendiré, aquí me quedaré. A prueba de todo, a prueba de todo, si Dios está conmigo, yo soy a prueba de todo. Gloria al nombre del Señor. Sabemos del testimonio de Nimsi y definitivamente aún las cosas más recientes que le han pasado han demostrado su calibre de fe, de mujer de Dios y de cómo, no importa lo que pase, ella le sigue diciendo al Señor: heme aquí. Así que seguimos cubriéndola con oración y pidiéndole al Señor que la siga bendiciendo y usando para su gloria. Uno de los
milagros más sobresalientes, aunque todos son espectaculares, de los que Jesús realizó, por lo menos en mujeres, y que a mí me impacta mucho, es la mujer del flujo de sangre. Ese milagro aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y es un milagro donde nosotros vemos que la persona tiene que tocar fondo y reenfocar su necesidad y deseo de ayuda para poder obtener un resultado, porque dice que esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre y había gastado en médicos todo lo que tenía y nadie había podido curarla. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Cuando la salud te cuesta todo y como quiera no la recuperas. Y era triste porque eso, ante la sociedad donde ella vivía, la hacía inmunda. Y ya no era el periodo que tienen todas las mujeres 4 o 5 días al mes, sino que todo el tiempo ya estaba con flujo de sangre y todo el tiempo era considerada social y espiritualmente inmunda. Pero en un caso en que ella vio pasar la multitud, dice que se metió, yo me imagino con cuánto disimulo, si se tapó la cara, no sé cómo lo hizo, pero dice que ella se metió entre la multitud y se arrastró. Fíjate qué capacidad para humillarse y para luchar por una bendición que mucha gente no tiene. Teniendo la necesidad, no claman o no se esfuerzan o no buscan una estrategia diferente, porque si algo no te ha funcionado, haz algo diferente. Y ella dice que se acercó entre la multitud y se arrastró y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Mira qué fe. Ella parece que había escuchado o visto de otros milagros que Jesús hizo, o reconocía de alguna manera el poder que él cargaba. Y ella declaró en fe, si yo toco, no el brazo, no la pierna, no la cabeza, si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y dice que se acercó por detrás y lo tocó, y en ese momento se detuvo el flujo de su sangre. O sea, a veces no hay que hacer nada tan grande. Lo que hay es que creer y acercarse al Señor. Y tú estás pidiendo que Él te toque. Tócalo tú con tu fe, tócalo tú con tu oración, tócalo tú con tu esfuerzo. Acércate. Y dice que cuando ella quedó sana, Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado, porque yo reconozco que poder ha salido de mí. Y Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo que quién te tocó? Si aquí todo el mundo te está apretando y oprimiendo. Porque cuando hay alguien sobresaliente, como cuando hay un artista, la gente se le abalanza encima. Y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pedro le contesta eso, pero como tú preguntas quién te ha tocado si todo el mundo te está apretando. Y él le dice, no. Yo sé que alguien me ha tocado, no dice la Biblia, pero con otra manera o con otra actitud o con otra fe, porque lo que dice la Biblia es, yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí, pero yo le meto ese paréntesis, ella tocó de otra manera. No es lo mismo acercarte para ver, para oír, para disfrutar el momento, que acercarte para obtener, para creer, para suplicar, para hacer el gesto de ponerlo todo en las manos del Señor y de esperar con confianza que Él puede hacer algo diferente a lo que el resto de la gente hizo. Y en esta noche el Señor quiere que no importa lo que tú hayas perdido y los años que hayas padecido y cuánto hayas gastado en todo esfuerzo por lograr algo, en esta noche el Señor te dice que te acerques, que te metas dentro de todo lo que impide que tú tengas acceso a Él, todo lo que quiere ser un obstáculo, todo lo que quiere ser un límite, un impedimento, y te acerques y lo toques con fe, con confianza, con convicción, con entendimiento y distinción de su poder, de su amor, de su deseo de bendecirnos, y obtengas tu milagro en esta noche.
Que esta noche también el Señor diga, alguien me ha tocado de manera diferente, alguien se ha acercado con otra actitud, alguien está creyendo su milagro. Y como exactamente dice la Biblia, alguien me ha tocado porque virtud, poder ha salido de mí. Aleluya. El Señor quiere que en esta noche tú le toques y tú recibas tu sanidad, tú recibas tu restauración, tú recibas tu liberación, tú recibas la ayuda que tanto has buscado y que no has obtenido en ningún sitio. Dios te ama tanto, Dios tiene todo poder. Él quiere y puede ayudarte, sanarte, abrir tu cárcel, liberarte, perdonarte inclusive en esta noche. Al que cree todo le es posible. Acércate como se acercó el leproso que le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contestó, pues claro que quiero. Se limpió. Y al instante la lepra de aquel hombre desapareció y fue sanado. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso, qué poderoso. Yo voy a orar ahora por tu milagro y tú lo vas a recibir en el nombre del Señor. Tú te vas a meter entre todo lo que se opone y vas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vas a creer en esta noche que Dios te está mirando y te está invitando a acercarte porque Él te va a otorgar lo que le estás pidiendo. Vamos a orar. Padre amantísimo, Dios grande, todopoderoso, bueno, Dios de amor y misericordia, voy delante de ti a favor del público que está escuchando y viendo esta transmisión. Señor, yo sé que el que a ti viene, tú en ninguna manera le echas fuera. Yo te pido que todos los que te están acercando en esta hora, necesitando y esperando algo de ti, lo obtengan. Tu palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo te pido que en esta hora, Señor amado, todo el que se acerque buscando, encuentre, pidiendo, reciba, tocando, vea que le es abierto. Padre, obra como solo tú puedes hacerlo. Yo envío la palabra de sanidad, de liberación, de restauración, de provisión a favor de todo este público. En el nombre de Jesucristo el Señor. Y te pido, Padre, que vengan los testimonios diciendo lo que tú hiciste en esta noche, porque ciertamente tú estás obrando para gloria tuya y en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, alaba al Señor por lo que ha hecho por ti en esta noche. Dios te bendiga. Nos vemos la semana entrante.